Y vamos a seguir con el enfoque del paciente con hepatitis y luego vamos a hablar de ictericia y vamos a terminar con cirrosis y sus complicaciones. Espero que de aquí a las 5 podamos irnos. Entonces, y vamos a hacer esto de una manera muy esquemática. No nos vamos a detener a hablar de cada hepatitis, que la A, que la no. Vamos a hablar de cosas generales y sobre todo el enfoque. Y lo vamos a tratar de definir como un algoritmo. Entonces recuerden, y esto es viejito, pero yo siempre lo traigo a pesar de que no tenga aplicación para contarles. Ustedes saben que yo como soy viejito y viví otras épocas y a veces no estoy de acuerdo con mis abuelos que para algunas cosas todo el tiempo pasado fue mejor. Aquí los traigo para que evaluemos eso, porque eso nos sirve para comenzar a diferenciar esas etapas. Y aquí vamos a hablar fundamentalmente de la viral y por los virus hepatotropos que normalmente evaluamos. Cuando yo hablo de hepatitis virales, hago referencia al virus de la hepatitis A, el B, el C, el D y el E fundamentalmente. Hay algunos reportes en la literatura que han descrito el virus de la hepatitis G. Todavía no lo tenemos muy bien estructurado y hay un reporte de promedio. Entonces, por eso nos quedamos con esto. ¿Por qué les hablo de esta forma esquemática? Por dos razones. Miren, anteriormente se conocían solamente la hepatitis A, la B y la D. La C y la D no se conocían en mi época de niños, estudiantes, chiquitos. Y entonces se hablaba, algunos autores, de que la hepatitis infecciosa era la A. Fíjense, entre comillas, todas son infecciosas, todos son agentes infecciosos. Pero se hablaba de la infecciosa la A. ¿Por qué? Porque hacía referencia al modo de transmisión. ¿A cuántos de aquí les ha dado hepatitis A? ¿A nadie más? 2, 3, 4. ¿A todos no? A todos no. A ver, levanten la mano lo que les ha dado hepatitis A. Yo no veo ni los 4 y conmigo 5. O sea que aquí no somos 5 o 6 los que hemos comido mierda en la vida. Pues sí, porque es que la vida de transmisión es solo fecal, entonces lo único son fecal. Pues aparte de la que nos perdón, que ya ha sido repartida para todos. Pero por eso les decía que anteriormente se hablaba de eso. Y de hecho, yo soy de una familia de 8 hijos y cuando nos dio hepatitis nos dio a 5, porque todos vivíamos en las condiciones clínicas de esa época. Por eso se llamaba hepatitis infecciosa, porque la transmisión es oro-fecal. ¿De acuerdo? En cambio, se hablaba de las hepatitis séricas y se hablaba de la B y la D, porque eran las hepatitis que se transmitían por sangre. ¿Sí? Hoy sabemos otras cosas que vamos a detallar ahorita. Y se conocía la otra hepatitis, que era la hepatitis, en mi época de estudiante se llamaba hepatitis no A, no B, porque ni era A ni era B, pero no sabíamos qué era. Hasta que ya los estudios comenzaron a demostrar que se trataba de la hepatitis C y posteriormente la hepatitis C. ¿Listo? Entonces fíjense cómo hacemos esto de didáctico para que lo entiendan de esa manera. La hepatitis E tiene un perfil muy similar a la hepatitis A, también es de transmisión orofecal y tiene un perfil muy parecido en cuanto a lo que produce. Son enfermedades benignas, autolimitadas, se quitan solas, no hay grandes tratamientos, la probabilidad de que una hepatitis A se complique en menos del 0.3%. Y el que le dio hepatitis A y se alivió quedó inmune para toda la vida. Es decir, la hepatitis A no deja cronicidad, ni portadores ni hepatitis crónica. Y la hepatitis C, lo mismo, solo que la hepatitis C tiene mayor riesgo en la mujer embarazada. En la embarazada con una hepatitis C se tiene mucho riesgo de la hepatitis, que la hepatitis sea severa y tenga riesgo de bajo prematuro y aborto. Hasta ahí vamos. Las hepatitis séricas, entonces tenemos la B, que es la que conocimos desde hace mucho tiempo. Principal vía de transmisión sexual, seguida por sangre y por
accidentes, y por la vía vertical, que es de más grande. ¿Listo? La hepatitis B sí deja cronicidad, por eso es que hay que tener pilas y por eso es que hay que vacunarse para que no le vaya a la hepatitis B, porque de la hepatitis B crónica al hepatocarcinoma no hay sino un paso. Entonces, la hepatitis B crónica se considera una enfermedad pre-neoplásica, por eso hay que vacunarse. La hepatitis D o delta no hay que preocuparse mientras no tengamos hepatitis B, porque necesita la hepatitis B para poder vivir. O sea que a uno no le da hepatitis delta si no tiene hepatitis B. La hepatitis D sola no da, tiene que haber hepatitis B. Entonces puede aparecer como infección concomitante o como superinfección de la hepatitis B. Y en ambos casos le da severidad al compromiso hepático. ¿De acuerdo? Y la hepatitis C, que es el otro tipo también, principal vía de transmisión, sangre, compartirá comas. Por eso hoy en día es la principal hepatitis en los Estados Unidos y es la principal causa de cirrosis en Norteamérica por encima del alcohol. En el resto del mundo todos somos tiperos y bebedores y ya va cirrosis por alcohol. Pero en Estados Unidos, como hay más homosexualidad y drogas intravenosas, la principal hoy en día es la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que hay virus ya grandes diferencias y enseguida la vamos a ver. Aquí tenemos, de todos los virus de la hepatitis hepatotrópica, los más importantes, estos 5 que acabamos de mencionar, el único que es un virus DNA es la hepatitis B, los demás son de RNA. El problema es que el virus del DNA de la hepatitis B, por eso se ha vuelto y fue uno de los virus más estudiados por la complejidad de su cápsula, porque este ADN se integra a la célula, al hepatocito, y comienza a hacer, así como hacía el VIH, a empezar a copiarse, a copiar virus o cadenas RNA para ir construyendo la célula y volverse crónico. Este es un picornavirus, el de la hepatitis A. La vía de transmisión es fecal oral, agua, comida, contacto con persona a persona. Por eso, si usted tiene un paciente hospitalizado con virus de hepatitis A en un hospital, debe tener aislamiento entérico, es decir, que tenga un baño para el sol. No es que lo tengan que encerrar en la pieza, no. Él puede salir porque uno se transmite por el aire. Se transmite es por utilizar los servicios higiénicos, donde come, si no tienen buen higiene y lo demás. El periodo de incubación es de 4 semanas y no deja cronicidad. Entonces, ¿cómo se maneja una hepatitis A? Con agua y agua, ¿cierto? Vos sabías, agua y agua. Aguantarse la agua y hasta todo se le quita, porque no hay más. Hay que decirle al paciente que tenga mucho cuidado, que no haga ejercicios intensos, que no consuma licor, no dale drogas hepatotóxicas ni antiinflamatorios ni nada de esas cosas. De resto, manejo sintomático. ¿Cuándo hay signos de riesgo que nosotros debamos tener en cuenta para hospitalizar a un paciente? 1. Que el paciente no tolere la vía oral, vómitos persistentes. 2. Que el paciente esté haciendo hipoglicemia. Acuérdense que en el hígado, otra de las funciones metabólicas que tiene es la gluconeogénesis y la glucogenolisis. Si hay una hepatitis, esto se altera y los pacientes pueden alterar el metabolismo de los hidratos de carbono, pueden hacer hipoglicemia. Y si el paciente está haciendo hipoglicemia, eso es criterios de severidad, son pacientes que hay que hospitalizar. Y lo otro, si el paciente tiene prolongación del TP o del INR. Esos son criterios de hospitalizar a un paciente para manejo intrahospitalario, sobre todo de la fase aguda. De resto, nada. El virus de la hepatitis B, como les decía, es un DNA, la familia es el pantavirus y la transmisión es parenteral y sexual. Fíjense que el periodo de incubación puede ser mucho más largo y este sí deja cronicidad, pero miren, solamente 5 a 10% se cronifican, es decir, 90% de los que le da hepatitis B se curan. 90%. Solo que se tiene que esperar 6 meses para hacerlo. Y usted no sabe, no hay ningún marcador. En la fase aguda que le diga que se va a curar o no.
Y cuando hay transmisión vertical, sí, la probabilidad de cronicidad es mucho más alta en los niños que adquieren por transmisión vertical. El virus de la hepatitis C, RNA de la familia de los flavivirus, como el de la fiebre amarilla, transmisión parenteral y sexual, periodo de incubación 5 semanas. Miren, este sí, 70% se cronifica. Con la hepatitis C hay dos cosas muy particulares. Primero, que la gran mayoría de los que se dan se cronifican. Segundo, que las infecciones agudas generalmente no las detectamos, porque pasan desapercibidas como cualquier gripa, cualquier malestar general, cualquier coriza y cosas de esas. Y entonces, cuando ya vemos un paciente de estos, es porque le encontramos una transnacional alterada y empezamos a hacer el estudio y encontramos el virus de hepatitis. El virus de la hepatitis B se llama un virus satélite porque tiene la misma vía de la B, pero requiere del B para coexistir, si no, no puede vivir. Y el virus de la hepatitis C, que es un calicivirus, tiene también transmisión fecal-oral, tiene 6 semanas y un periodo de incubación, tampoco da cronicidad, pero puede tener un periodo de resolución más prolongado que la hepatitis C. Las vías de transmisión, pues ya dijimos, la hepatitis B es básicamente parenteral y vertical. Y aquí lo que... No, semanas. En la infección por el virus de la hepatitis B, miren, 90% es una hepatitis B aguda y el 99% se resuelve. Un 1% o menos del 1% puede ser una hepatitis fulminante. Cuando yo hablo de hepatitis fulminante, es el paciente que empieza con el cuadro de hepatitis y rapidito hace una encefalopatía hepática. Es decir, la definición de falla hepática aguda, hiperaguda y fulminante simplemente tiene que ver con el periodo de tiempo que hay, desde que empezó la afección del hígado hasta que el paciente desarrolla un trastorno encefalopático. Fulminante es cuando se hace en las 24 horas. Hiperaguda cuando se hace en las 48 horas. Eso es lo que define la falla hepática. Y de los que se cronifican, miren, en los cronificados podemos tener dos tipos: la hepatitis crónica y el portador asintomático. ¿De acuerdo? Ambos son importantes, ¿por qué? Porque son fuente de contagio para otros. Es decir, los pacientes que tienen hepatitis crónica tienen que tener todas las medidas de prevención para evitar la transmisión. No pueden donar sangre. Y si tienen parejas sexuales, por favor, que les utilicen condones y hay que decirle a las parejas que si no les ha dado hepatitis se vacunen, para que no les vaya. Y de paso, como les decía, la hepatitis crónica sigue la cirrosis y posteriormente la hepatocarcinoma. Entonces, aquí es donde entiende el cuerpo y lo que siempre les quiebra la cabeza a todos ustedes. Y es como hacer el diagnóstico de esta secuencia. Entonces pongamos el caso particular. El paciente llegó a un servicio de urgencia con una sospecha de hepatitis porque puede estar con malestar general, fiebre, dolor abdominal, vómito, puede tener ictericia, coluria, cólera, como ustedes quieran. La diferencia está en que si lo ingresa el cirujano le pide una ecografía, si en la ecografía no hay cálculos, alta por cirugía, procurar medicina interna. Entonces llaman al internista para que empiece a buscar las 50.000 causas que hay de ictericia que no son por cálculos. Entonces a se le empieza a buscar. Entonces, si a mí me llega un paciente, yo me voy a estratificar con la historia clínica. ¿Cuál sería, ante la sospecha de una hepatitis de un paciente que me llegó a urgencias, cuál sería el primer examen de sangre que yo le pediría? A ver, ¿cuál es la opción? ¿Ah? Lo diga. Anticuerpo modalidad para hepatitis A o B. ¿Quién da más? ¿Ah? Ante una sospecha. Primero medir aminotransferasa. Yo primero tengo que ver si el paciente sí tiene una lesión hepatocelular. Es el primer marcador. Si yo estoy pensando en una hepatitis, es determinar que hay una lesión hepatocelular.
Sigue, listo, tiene una lesión hepatocelular, tiene transaminadas elevadas por encima de 500, predominio de la ALT o de la APT, como ustedes quieran. El paso siguiente es definir, bueno, el paciente estaba tomando licor, estaba tomando algún medicamento, no, listo. ¿Qué nos queda? Hepatitis virales. Dentro de las hepatitis virales, entonces ya, ¿cuál es lo que me siguen para interrogar? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿De qué hace? ¿Con quién vive? ¿Con quién duerme o con cuántos duerme? Pues porque eso es importante. Como eso es, sí, doctor. Muy bien. Entonces, dependiendo de eso, yo voy a checar. Pongamos que a usted le llegó un paciente de 28 años, póngalo hombre, mujer, como usted quiera, que no tiene ningún antecedente patológico, que tiene un cuadro de sugestivo de hepatitis con transaminasas altas y que le dicen que tiene una vida sexual muy activa. Muy activa, y póngale que consume por ahí su droguita de vez en cuando, que no sea para el verano. Entonces, ¿ustedes qué harían? 28 años. Póngalo hombre, mujer, como ustedes quieran, o bisexual, o comunidad LGBTI, lo que ustedes quieran. ¿Ustedes qué le pedirían a eso? Entonces ya dijimos, tiene transaminasas elevadas, aminotransferasas elevadas. ¿Cuál sería el enfoque? ¿Qué le voy a pedir? Y esto es importante, ¿por qué? Mire, hace 1 año, 2 años tal vez, me llamó la bacterióloga del laboratorio y me dice, doctor, vea, es que el colega suyo le está pidiendo a este paciente una serología para hepatitis. ¿Qué quiere que le diga usted? Toda la razón. Es que serología para hepatitis es abrir un cajón y sacar medios de todos los colores. Entonces, ante este paciente, ¿yo qué hepatitis pienso? B, C. ¿Y por qué no puede ser nada si no ha tenido nada? Puede que no haya comido. Entonces yo tengo que pensar en estas 3. ¿Por qué? Porque la historia clínica del paciente me lo sugiere. En cambio, si a mí me llega un niño de 8 años que no tiene nada y tiene un padre de hepatitis, pues yo pensaré, ¿sí o no? Si me llega este mismo adulto, pero me dice que no consume ninguna droga, que no le han puesto sangre, que no le han hecho nada de nada, entonces yo esta no la pienso, pero pienso en la otra. ¿Sí o no? Y yo tengo que empezar a descargar esa posibilidad. Se nos robaron el borrador. Aquí no me un borrador. O sea, que tenga clines, alguna cosita que nos sirva por ahí, las mujeres que lo están ansiosas. ¿Qué me decía? Porque para la D usted tiene que tener la B confirmada. Si no tiene B, no. La E. Porque en nuestro medio no hay datos reportados todavía. Por eso no se considera. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí es donde viene el problema. Y para que lo hagamos mucho más diario, si yo tengo la sospecha de una hepatitis A, ¿qué le pediría? IgG, a ver, Daniela, oye. IgG. Muy bien. Vamos porque esto ya lo pasamos en el libro y así me entiende más. Si yo pienso que mi paciente tiene una hepatitis A aguda, yo tengo las 3 posibilidades. Pedirme anticuerpos totales contra hepatitis A. Estas son las 3 posibilidades que me ofrece el laboratorio. Entonces, el laboratorio frente a una hepatitis aguda me dice, doctor, le va a pedir las 3. Eso le sale muy carito. Pídale una sola. Entonces yo le digo, si yo estoy pensando en una aguda, le pido IgG. No le pido totales, porque si el paciente tuvo una hepatitis, ahí tiene IgG y me van a dar positivo, me quedo en las mismas.
Y no le pido IgG porque si está en una hepatitis aguda no me lo ha formado, me van a dar negativa. Entonces, si yo estoy frente a una hepatitis A aguda, pido IgG. Doctor, entonces, ¿cuándo pido yo IgG para hepatitis A? Nunca, a no ser que usted esté en una epidemia y quiera vacunar a los pacientes. Entonces, usted le pide IgG para saber si ya les dio y están protegidos y se ahorra la vacuna. De resto, no la pida. Muy bien. Claro está ahí, hepatitis A. Ya sabemos cómo se maneja, cuál es el agente, de dónde viene, por dónde entra, por dónde da. ¿Alguna pregunta? Con el fantástico borrador de Lendi, entonces viene lo otro, y aquí es donde viene el proceso, y es el hepatitis B. Los otros no tienen tanto problema y lo vamos a ver, pero vamos a ir con la hepatitis B. ¿Por qué? Porque la hepatitis B es un virus que tiene una cápsula, tiene un núcleo central, tiene diferentes antígenos que me van a generar una respuesta inmunológica. Y aquí es donde debo yo empezar a analizar qué le voy a pedir. Entonces ya estamos expresando que el paciente tiene una hepatitis B. ¿Cuál es el problema? Que la hepatitis B puede ser aguda o puede ser crónica. Entonces aquí empiezo a analizar. Lo primero que yo pido frente a una hepatitis B es esto. Se llama antígeno de superficie. Antígeno de superficie para la hepatitis B. Y aquí debo tener en cuenta, y esto que no se les olvide, si a mí un paciente que me llegó ahorita tiene un antígeno de superficie B positivo, tiene una hepatitis, pero no me dicen si es aguda o crónica. Entonces, marcador de hepatitis B aguda o crónica es la presencia de antígeno de superficie. Si usted tiene una hepatitis B aguda o si tiene una hepatitis crónica, este antígeno siempre será positivo, no se le quita. ¿Cuándo desaparece el antígeno de superficie? Cuando usted le dio la hepatitis y se curó, como lo vamos a ver ahora en los casos. Entonces, como yo no sé si es aguda o crónica, me da el antígeno de superficie, ¿qué haría yo? Le pido el IgM contra la partícula central o el core, el anticore de la hepatitis. Si esa IgM me da positiva, esa hepatitis es aguda. Esa aguda quiere decir que tiene menos de 6 meses por lo menos. Lo ve. También puedo pedirle anticuerpos totales, pero si estoy frente a un caso agudo y le pido totales y el paciente ya la tuvo, me doy las mismas, porque ahí también hay IgM. Entonces, si estoy pensando que es aguda, la IgM es la que me da el marcador, porque la IgM, cuando se vuelve crónica, desaparece por ahí a los 2 meses para darle paso a la defecta. Profe, la E también, el antígeno E. Vamos con calma, que estamos pensando solamente en el diagnóstico. Estamos pensando solamente en el diagnóstico. Entonces, miren, entonces aquí viene una cosa muy importante, con lo que dice, ¿cómo es que es tu nombre? Emanuel. Entonces, si yo tengo un antígeno, estas dos, sea aguda o crónica, el antígeno de superficie siempre me va a dar positivo. Entonces, lo que dice Manuel, ¿por qué no le pedimos antígeno E? El antígeno E es otra partícula del virus de la hepatitis que me está indicando que hay replicación del virus. Replicación del virus. Entonces, mire, Manuel, para que nos vamos haciendo las cosas. Si yo tengo antígeno de superficie positivo, en un caso que es agudo, y le pido IgM anticore y me da positivo, estoy frente a una hepatitis aguda. Le pido un antígeno E. De todos modos, los agudos está replicando. ¿Para qué lo voy a pedir? Ojo que si se lo puedo pedir y ahorita le voy a decir en qué sentido. En cambio, si yo estoy frente a una crónica, ahí sí le pido el antígeno E. Porque el antígeno E que me va a marcar si es positivo, que hay replicación, y si es negativo, que no está replicándose el virus, como es el caso de los portadores. ¿Listo? Pues sigamos acá. Entonces, marcador diagnóstico de infección aguda, anticuerpos.
Cuando yo tengo anticuerpos contra el core, anticuerpos contra la partícula central, me está diciendo que yo tengo inmunidad. Pero eso hay que mirarlo en el contexto de qué? De que los otros estén negativos, tienen la superficie y la eje esté negativa. Ojo con esto. Cuando yo tengo anticore y los otros negativos, eso me confiere inmunidad permanente. Está presente en la infección presente y pasada. No diferencia entre hepatitis B aguda de crónica. Por eso les digo, en las hepatitis crónicas puede haber un anticuerpo anticore positivo. Para yo decir que el paciente se curó, quiere decir que el otro se negativizó. ¿Listo? Y es útil para conocer el estado inmunitario del paciente antes de vacunar. Es decir, yo lo voy a vacunar a usted, pero usted no sabe si le dio hepatitis o no. Yo le mido anticuerpos anticore y le dan positivos para que lo voy a vacunar. Ya le digo que yo con inmunidad pasiva. Perdón, activa. ¿Listo? Muy bien. El antígeno E ya dijimos que se presenta en el periodo infeccioso y es un marcador de replicación viral, y el anticuerpo contra el E es un pronóstico de resolución. Es decir, cuando yo tengo anticuerpos contra esa partícula de esto que estoy defendiendo, estoy resolviendo la infección. Y cuando es crónica, yo quiero saber si está vacunado el paciente o si presenta la enfermedad, yo mando la A ver, parájeme la más despacio. Cuando es crónica y quiere saber si está vacunado, sí. O sea, si tiene una hepatitis crónica y lo vacunan, la vacuna le dio paco. no. Eso es lo que. Por eso, ¿cómo dice que el paciente me está generando la infección? No, óigame bien. Si a usted lo vacunaron y a pesar de eso le dio hepatitis B, esa vacuna que le pusieron fue chileada. Se la vendieron mal porque no le dio para nada. ¿Listo? Porque ahorita vamos a ver cuál es el anticuerpo que usted mide si a usted lo vacunaron y fue efectivo. ¿Listo? Mire, estos anticuerpos contra el antígeno de superficie son los que yo adquiero post vacunación. Es decir, que si a mí me vacunaron, yo mido esos anticuerpos. Y si esos anticuerpos son positivos, es porque resolví la infección, me curé porque me dio o porque me vacunaron. Enseguida lo vamos a ver en más detalle clarito. ¿Listo? ¿Qué también puedo medir en una hepatitis B? El ADN del virus. ¿Cuántas copias de ADN de ácido nucleico tiene? Eso me va a marcar severidad. Si dicen que cuando hay por encima de 20.000 copias es porque hay muy severo. Y esto para algunos les ha servido sobre todo para definir si al paciente en una fase aguda de la infección le dan tratamiento. De entrada, en la fase aguda de la hepatitis B tampoco hay tratamiento. Es simplemente esperar a ver si se va a volver crónico. Pero hay algunos trabajos hechos en pacientes que tienen niveles de transaminasas muy elevados y replicación viral muy alta por copias del DNA por encima de 20.000, donde dicen, vea, démosle interferón y démosle antivirales a este paciente para evitar que no vaya a ser la cronicidad que no sea la enfermedad. Eso no está sentado por consenso, pero hay algunos trabajos. Miren, aquí vamos a ver esto. Y aquí se lo voy mostrando más en detalle. Si yo tengo una hepatitis B aguda, el antígeno de superficie va a ser positivo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie va a ser negativo porque estoy en aguda, el anticore va a ser positivo y voy a tener antígeno B positivo y voy a tener copias del virus y las transaminadas van a estar muy elevadas. Ojo con esto, yo estoy en un periodo de ventana, el antígeno de superficie puede ser negativo y me pueden aparecer anticores positivos. Ese es un periodo de ventana. Aquel que yo le dice antígeno de superficie y me da negativo, pero yo sigo pensando que tiene una hepatitis B, dígale el anticore. Si el anticore le da positivo, pilas, que ese paciente está en un periodo de ventana y hay que seguirlo a que aparezca nuevamente el antígeno y que ya después le define si va a ser agudo, si va a resolver o si va a ser crónico. Pero miren, en la crónica que tiene antígeno B positivo, obviamente ese es el que más replicación tiene. Fíjense en las crónicas, miren, crónica, aguda, antígeno de superficie positivo, crónicas, todos antígenos de superficie positivo. Es el marcador de la hepatitis B aguda o crónica, es la presencia de antígeno de superficie positivo. No
AB1. En esta hepatitis B crónica, miren, el anticuerpo contra el antígeno de superficie es negativo. ¿Por qué? Porque es que el anticuerpo contra el antígeno de superficie solamente me aparece positivo si a mí me dio la infección y me curé o si a mí me vacunaron. Punto. El anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y miren que la infección pasada puede desaparecer. ¿Listo? Pero en el inmunizado siempre le queda positivo. ¿Listo? Muy bien. El anticuerpo contra la partícula central le va a dar positivo en todas las crónicas. Todas las crónicas, así como en la aguda, solo que aquí ¿qué va a tener? Aquí no va a ser IgG, sino que van a ser anticuerpos totales o IgG. ¿De acuerdo? Y ya los otros parámetros, que son el antígeno E o la replicación, van a aparecer positivos dependiendo del grado de replicación y de respuesta que tenga el paciente en ese momento. Entonces, las cosas más importantes, el antígeno de superficie positivo define aguda o crónica. El anticuerpo contra el antígeno de superficie es por vacuna o por infección que se curó. El anticuerpo total o IgG contra el core positivo con los otros negativos indica que me dio la infección y me curé. ¿Listo? Así de sencillo. Y el antígeno E me va a servir para identificar los que son crónicos y están replicando. Muy bien. Esto es simplemente el perfil y la evolución serológica de la hepatitis B, de cómo van apareciendo los diferentes grados. Miren, los síntomas, después de alrededor de 10-12 días de estar en el periodo de incubación, aparece el antígeno de superficie, luego aparece la IgM, que lo ven en amarillo, luego aparecen los totales y luego aparece ya el antígeno, el anticuerpo contra el antígeno de superficie si yo resuelvo la infección. Y recordarle, aguda 6 meses, crónica después de 6 meses. Listo. Enseguida vamos a volver y en un ejercicio vamos a resolver esto de la hepatitis B. ¿O les quedó muy claro? Aquí estamos derecho. ¿Ah? La hepatitis C. Con la hepatitis C vamos a decir pocas cosas, pero que sean bien claras. Primero, ya dijimos, es el virus que más cronicidad da, es el principal causante de cirrosis por virus y sobre todo en los Estados Unidos ya está mandando la parada. Es un virus RNA. Generalmente lo detectamos ya en la fase crónica. ¿Cómo se detecta? Porque usted pida anticuerpos contra hepatitis C totales. Ahí no podemos pedir IgM contra hepatitis C. ¿Por qué? Porque no hay un periodo agudo. No definimos un periodo agudo. Entonces, si le da positivo, es porque es crónico. ¿Listo? Y ahí pedimos total. Si a usted o a su paciente le dan anticuerpos totales contra hepatitis C positivas, no quiere decir que el paciente tenga hepatitis C. El paso siguiente es repetir. Hacerle otra mención. ¿Por qué? Porque hay casos repetidos de falsos positivos. No solamente los del ejército del gobierno son falsos positivos. Aquí en los virus también hay que repetir. Si la segunda prueba le da positiva, el paso siguiente es utilizar unas técnicas de identificación molecular, bien sea determinando el virus del RNA, bien sea por otra técnica que se llama RIVA, enseguida mencionamos, para confirmar. Si le da positiva, póngale la firma, tiene una hepatitis C crónica y váyanlo para el patólogo, porque para empezar el tratamiento con interferón, antivirales y hacerle el seguimiento, porque esos pacientes, si no los hacen, van a terminar en una cirrosis. ¿Listo? Hoy en día ya hay muchos tratamientos y se los dicen. Hace tiempos había muy poquitos, pero bueno. Entonces, eso es lo que tenemos que decir con la hepatitis C. ¿Listo?
Marcadores de viremia, podemos medir el RNA. Entonces, cuando da positivo, screening positivo, repetido, seguimos con esta técnica que se llama arriba o con la PCR para detectar el ácido nucleico del virus y así determinar si el paciente tiene la infección. Listo. Con el virus de la hepatitis D, ¿qué hacemos? Pedimos anticuerpos contra la hepatitis D o delta. Pero solamente los pedimos a que le confirmamos una hepatitis B. Es decir, no lo pedimos rutinariamente. ¿De acuerdo? Ahí está claro. Y con la hepatitis D ya dijimos que en nuestro medio no se han reportado casos y por ende no se pedimos. Pero obviamente, si a usted le llega una embarazada con una hepatitis, usted debería considerar la posibilidad. Primero, si no tiene historia de hepatitis A, pedirle hepatitis A, hepatitis B. Si todo eso le da negativo, hay que pedirle anticuerpos contra hepatitis E. Listo, hasta ahí vamos claros. O cuando tiene una hepatitis B que la cogió por primera vez, porque usted puede saber si tiene coincidencia con el delta o cuando se descompensó por superinfección. Listo, entonces ya vamos claros, ¿cierto? Entonces, seguimos. Esto es lo que llega, lo que pide el médico: solicito anticuerpos contra hepatitis. No podemos. Entonces, ahí vamos a ver qué le vamos a hacer a este paciente. Edad del paciente, clínica del paciente, factores de riesgo, como ya lo vimos acá. Y vamos a ver, primera instancia, hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C, dependiendo del contexto del paciente. ¿Qué puede suceder? Me dio IgM contra la hepatitis A negativo. Sepa que no tiene hepatitis A. Descarta la infección por hepatitis A. IgM contra hepatitis A positivo. Tiene hepatitis A. Antígeno de superficie sería lo otro que pedimos. Negativo. Descarta. Descarta la infección aguda o crónica por hepatitis. Si el antígeno de superficie es negativo, excepto que estemos en el periodo de ventana. Ojo. No olvidar el periodo de ventana. Entonces, si mi sospecha es muy alta, pídale anticuerpos, anticore para ese paciente. ¿Cuáles? ¿Cuáles anticuerpos? IgM, porque si estamos en un periodo de ventana, y que era agudo, porque el crónico no da periodo de ventana. Al crónico ya le agarraron toda la ventana. Con un antígeno de superficie negativo se debe realizar el anticore total. Si el total me da positivo, yo puedo sospechar que estamos en el periodo de ventana si estoy frente a un caso francamente agudo. ¿Listo? Porque no debe haber IgG. Pero si yo quiero estar seguro, le pido IgG. Si el antígeno de superficie es negativo y el anticore es negativo, el paciente no tiene hepatitis B. ¿Listo? Si el antígeno de superficie es negativo y el anticore es positivo, tiene una hepatitis B activa o tiene una hepatitis crónica o tuvo una infección anterior. Cualquiera de las posibilidades. Fíjense que estamos anticore positivo, pero aquí no me están diciendo si es IgM o IgG o es total. Entonces, vamos a solicitar anticuerpos contra el antígeno de superficie. Antígeno de superficie negativo, anticore positivo y antígeno de superficie negativo. Y anticuerpos contra el antígeno de superficie negativo. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Él no estaba vacunado. Sí, Ángel, no estaba vacunado porque no tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie negativo. Pero tiene anticore positivo. Que estamos en un periodo de ventana, no podemos excluir nada. Que parece que echarle ojo y seguir a ver qué va a pasar. Lo que pasa es que si puedes, IgM te dice, si muy probablemente es aguda, está entre 4 y 6 semanas. De todos modos, tienes que seguir a la paciente a ver qué va a pasar.
Si el antígeno de superficie es negativo, el anticuerpo es positivo y el anticuerpo contra el antígeno de superficie es positivo, ¿qué creen ustedes? Le dio y se alivió. Infección previa, individuo inmune. Acuérdense que cuando es vacunado, solamente me aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Antígeno de superficie positivo, hepatitis B, aguda o crónica, sería el paso siguiente, ¿cierto? Realizamos IgM anticore. IgM anticore positivo, hepatitis B aguda. Hasta ahí no vamos, no nos perdemos. IgM anticore negativo, entonces hacemos anticore total. ¿Por qué hacemos anticuerpo total? Porque ya se nos da positivo, lo que hay ahí es que si el M nos dio negativo. Si el anticuerpo es positivo, ese paciente tiene una hepatitis crónica. Porque ya descartamos el IgM que nos dio negativo, pues ya descartamos la crónica. Ojo que cuando hablamos de esto tenemos que estar en el contexto de los 6 meses. Tenemos que estar en el contexto de los 6 meses. ¿Por qué les digo esto? Porque la IgM usualmente empieza a caer después de 6 semanas. Y puede que usted a los 3 meses no tenga IgM y ya tenga IgG, pero todavía no han pasado los 6 meses, siempre y cuando el antígeno de superficie no sea tan negativizado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la petición del cual empresa? A ver, yo trato de interpretar su pregunta. Me llegó el paciente con una hepatitis, le hice todo y me dio agudo. ¿Cierto? Si el antígeno de superficie le dio negativo ya, el paciente curó. Y ya tiene respuesta inmune, el paciente curó. Si ya pasó el periodo de ventana. Recuerden que es que en las únicas opciones que el paciente con hepatitis B le dan antígeno de superficie positivo o es aguda o es una crónica. Si ya se le negativizó y pasó la fase aguda, también curó. ¿De acuerdo? ¿O no? Si este paciente, a ver, interpretemos otra vez su pregunta. El paciente está infectado. A ver, ¿cuál examen? ¿Usted qué cree? ¿Al cuánto tiempo se volvió crónica? Ah, no, hermano, nos tenemos que volver al principio. Nos tenemos que volver al principio. Si usted quiere descartar una cronicidad, usted debe esperar 6 meses. Usted no puede estar haciendo antígeno de superficie cada mes. Así, el paciente tiene una patología de más de cada mes. A ver, se le negativizó y el paciente está bien. Ah, bueno, se resolvió la infección. Pero el problema es si le sigue algo positivo. Pues si usted quiere ahorrarse costos, espere. El paciente ya está bien, se le alivió, las transaminasas están normales y todo eso, y dale un antígeno de superficie. Le dio negativo para que cure. Si no, hay que esperar 6 meses. Porque el punto de corte es que ese antígeno de superficie puede estar presente al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. A los 6 meses, si desaparece, ese paciente ya se curó. Pero si persiste después de 6 meses, es crónico. Muy bien. Entonces, ya aclaramos este punto. Si el paciente está cursando con una hepatitis B crónica, es importante determinar los marcadores de replicación viral, que es que el antígeno E, punto. Entonces ahí no tenemos pierde. Listo, estos son simplemente para definir si se trata de un portador sano. En el portador sano voy a tener el antígeno E negativo y voy a tener anticuerpos contra el antígeno E positivo. Pero en este que es portador sano,
que no tiene replicación, ¿cómo estará el antígeno de superficie? Si es portador, ¿cómo va a estar negativo? Así caen en el examen. Así caen. Mejor que caigan aquí, no en el examen. Crónico, portador, indica antígeno de superficie positivo. Punto. Hepatitis B aguda, crónica en cualquiera de sus formas, activa, inactiva o portador, el antígeno de superficie siempre será positivo. Claro. Muy bien. Bueno, y el de la hepatitis C ya lo aclaramos en esos puntos definidos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Veis? Muy bien. Entonces, rápidamente enfoquemos al paciente ictérico y vamos a tratar de darle salida para que en la última horita nos dediquemos a lo que es cirrosis, hipertensión portal y sus complicaciones. De hecho, ya nos sabía el jueves del sábado y era de cirrosis y complicaciones para que tengan en cuenta y para que se preparen, porque hago lo que les dieron. No fui yo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de ictericia, estamos hablando de una traducción clínica que hace referencia a que en la piel se acumula, tiene mucosas, se acumula el pigmento biliar que le da este tinte que es amarillo, amarillo verdoso, etc. Cuando nosotros hablamos de ictericia, siempre estamos haciendo referencia a que hay una alteración en el metabolismo de las bilirrubinas. Y usualmente aparece, sobre todo en escleras, cuando la bilirrubina está por encima de 2. Menos de 2 casi que pasa indetectable. Aparece en las escleras por encima de 2 y aparece en la piel generalmente cuando está alrededor de 3,5, 4 para arriba. Debe distinguirse de la coloración que da en otras situaciones, como son la hipercarotinemia, el consumo de zanahorias, naranjas, ahora con todos los bronceadores que utilizan para a veces oscuritas las muchachas y todas esas cosas. Entonces hay que distinguir eso. También, acuérdense que los pacientes con enfermedades renales crónicas, con insuficiencia renal, se ven con una palidez terrosa, casi amarilla. Entonces hay que hacer diferencia con esto. Aquí vemos los tipos de ictericia. Cuando nosotros hablamos de ictericia o de síndrome ictérico, estamos hablando de todas las entidades que obedecen a un trastorno de la bilirrubina. Y fíjense que yo no estoy hablando de indirecto o directo, porque cualquiera de las dos me da ictericia. Estoy hablando de síndrome ictérico. Puede ser por hiperbilirubinemia directa, indirecta, o por una hiperbilirubinemia mixta. Y ahí es donde yo tengo que empezar a analizar con la historia clínica del examen físico qué es lo que pasa. ¿Por qué me da mi ictericia? Porque tengo una sobrecarga de la bilirrubina. ¿Por qué? Porque se está produciendo más. ¿Cuándo se produce más bilirrubina? Por lo que vimos ahora: hemólisis, reabsorción de hematomas, eritropoyesis ineficaz. O porque el hígado no le esté captando y no le esté conjugando adecuadamente, como es el Gilbert, el Krieger-Naja, todos esos síndromes que son más rápidos. O porque el transporte extrahepático e intrahepático de la bilirrubina conjugada esté obstruido. Cálculos, carcinomas, los síndromes de Ewing, Johnson y Rotok, que ahorita vamos a hablar de eso. Metabólicamente las vamos a dividir en no conjugada, hiperbilirubinemia indirecta; conjugada, hiperbilirubinemia directa, o la mixta. ¿Cierto? Y acuérdense que ya hablamos de colestasis. Cuando yo hablo de colestasis, estoy haciendo referencia tanto a un síndrome clínico y bioquímico, donde encuentro prurito, ictericia, elevación de la fosfatasa alcalina, porque es el marcador de la colestasis, y que también puede encontrar aumento de las bilirrubinas. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Y esa colestasis puede ser intrahepática porque el flujo biliar dentro de los canalículos intrahepáticos esté reducido, o extrahepática porque hay una obstrucción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo tener una colestasis intrahepática en una cirrosis. La fibrosis del hígado me impide el flujo. Puedo tener una extrahepática en un cálculo que me tapa el coledo o el hepático. ¿De acuerdo? Ictericia por aumento de la bilirrubina no conjugada. Entonces, ¿en quién? Hemólisis, glucocolístico ineficaz, enfermedades de Gilbert y el trigger. Ictericia por aumento de la bilirrubina conjugada, sin colestasis, enfermedades de Dewey-Johnson y rotor, enfermedades autosómicas, recesivas, muy raras, que hay que pensarlas en los niños cuando empiezan a hacer ictericia neonatal y no se mejoran ni cuando los ponen a la luz, al sol, ni es por la leche materna, ni nada de las cosas, que si es por la leche materna me toca alimentar al papá y se jodieron porque las tetas de los hombres no sirven para eso. ¿Listo? Y con colestasis, la intrahepática y la extrahepática, pues ahí tenemos los dos. Y las mixtas, que se pueden dar generalmente en trastornos hepatocelulares como en la cirrosis, para que tengamos un ejemplo claro. Esto es simplemente el grupo E, cómo se va desdoblando y cómo genera primero la biliverdina, después la bilirrubina indirecta, la lisis de los eritrocitos que van generando la hemoglobina, que se oxida a bilirrubina, esa bilirrubina es libre, indirecta. Y aquí importante, decíamos, esa bilirrubina indirecta no conjugada es insoluble en agua, en sangre se une a la albúmina para poderse transportar y ahí se hace en cierta forma hidrosoluble. Pero sí es liposoluble, que se impregna en los tejidos. Y eso es lo que lleva en los niños con esa hiperbilirubinemia severa a que hagan el famoso kernítelos, que es un trastorno por una encefalopatía seria. Esto es lo mismo, pues, visto de otra manera. La bilirrubina libre e indirecta es tóxica para los tejidos, es hidrofóbica, se une a la albúmina en esta relación, atraviesa la membrana del hepatocito por un mecanismo de difusión y allí es captada por las ligandinas, que son las proteínas Y y Z del hígado. Esa bilirrubina no conjugada es lipofílica, después que entra al hígado se hace una glucuronización, se convierte en hidrofílica y así pasa a la bilis como bilirrubina conjugada. Esos conjugados de bilirrubina se excretan por los canalículos biliares, es un trastorno, un transporte activo, y ahí llegan al intestino, por acción de la beta-glucosidasa intestinal, se convierten en estercobilinógeno, el cual se elimina por las heces en la gran mayoría. Y una pequeña cantidad es reabsorbida por el colon y alcanza la circulación general y el hígado para luego ser excretada nuevamente en la bilis. Una pequeña cantidad de estercobilinógeno es eliminada en la orina en forma de urobilinógeno, pero fíjense que no hablamos de bilirrubina en la orina. ¿De acuerdo? Esto es simplemente el metabolismo. Bilirrubina indirecta, llega al hígado, vamos a ver si aquí tenemos una gráfica. Eso. Bilirrubina indirecta unida a la albúmina, llega al hígado, es captada por las proteínas Y y Z, allí por la glucoroniltransferasa hace toda la glucoxidación, esa glucoxidación la lleva a bilirrubina conjugada, se excreta por los canalículos biliares y de ahí van hacia el duodeno, el intestino, se convierte en estercobilinógeno, una pequeña porción en urobilinógeno, igual a la orina, pero la gran mayoría sale en la materia fecal. Claro, la bilirrubina indirecta no es hidrofílica, no se elimina en la orina. La bilirrubina conjugada sí puede pasar. Es decir, si yo tengo una obstrucción de los canalículos, en el intestino toda esa bilirrubina se va para la circulación, entra al riñón, la elimina como bilirrubina conjugada, que es lo que da la columbia a la orina. Es esto que tenemos que hacer. Bilirrubina conjugada va como urobilinógeno en cierta parte y va por el riñón. Entonces, según la fisiopatología vamos a clasificar esas ictericia. Ya tenemos conjugada y no conjugada, y total o mixta. Según la fisiopatología, aumento en la producción de las hemolisis, alteración en la captación y transporte intrahepático de la bilirrubina, síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert también es autosómico recesivo. Se caracteriza porque los pacientes hacen ictericia sobre todo en situaciones de estrés
después de una infección viral, después de un trasnocho o después de un periodo de ayuno. Ictericia. La ictericia usualmente no supera los 5 miligramos por decilitro. Es una hiperbilirubinemia que es a expensas de la indirecta. Es una enfermedad benigna. A esos pacientes no hay que hacerles nada, no hay que hacerles ni biopsia, no tienen una alteración de las transaminasas. Déjenlos tranquilos, porque esos pacientes no van a pasar nada. ¿De acuerdo? El Crigler-Najjar, que es un trastorno en la deficiencia de la quinocoronidasa, ese sí es un problema serio. Hay uno que es el tipo 1 y el tipo 2, dependiendo si hay una deficiencia parcial o total de la enzima. La deficiencia total es un muchachito de muere ligerito. Si lo descubren a tiempo, hay que hacer un suplemento y no, se muere ligerito. Muy bien. Lo otro, alteraciones de la excreción biliar. Bilirrubina conjugada puede ser por alteración a nivel hepático o alteración de la biliar. Dobby Johnson y Rotor también son dos trastornos autosómicos recesivos donde la ictericia va a ser a expensas de la directa. Esa está la diferencia. Este es el rango normal de la bilirrubina, de 0.3 a 1 miligramo. Cuando supera los 2,5 empezamos a ver. Hay que diferenciarla de lo que ya les decía de la hiperpigmentación por otras razones. Estas son las características de la bilirrubina y esto es lo mismo, las diferentes clases. Muy bien. Hiperbilirrubinemia no conjugada, que es lo primero que tengo que ir a buscar, hemólisis. Y entonces el hemólisis ya lo vamos a ver cuando leemos de hematología, ver cómo están los reticulocitos y hacer toda esta medición. Puedo confirmar que hay un hemólisis y un hemólisis eficaz. Si yo no tengo hemólisis y la bilirrubinemia no conjugada, entonces que una bilirrubina moderada, le hago una prueba de ayuno es positiva, tiene una enfermedad clínica. Si la bilirrubina está muy alta y se trata de un monstruo de esos chiquitos que la diferencia de la continúa, busque un Crigler-Najjar. Como los niños son raros, enfoque práctico y sencillo. Aquí vamos. Los otros, ya vamos a hablar de la que es mixta o de la que es directa. Y todas estas son las que me pueden dar colestasis, que me pueden llevar a una hiperbilirrubinemia mixta o a una hiperbilirrubinemia directa. Todas las hepatitis, las obstrucciones de la vía biliar, etc. Y las estrepáticas. Muy bien. Esto es simplemente un repaso de lo mismo, hemólisis, electropoyesis ineficaz, las prehepáticas, hepáticas y poshepáticas, dependiendo de donde estemos. La mixta puede obedecer a una lesión hepatocelular, como en la cirrosis. ¿Cómo enfocamos al paciente? Lo mismo. Historia clínica detallada, consumo de fármacos, consumo de tóxicos, para tratar de evidenciar si esto tiene que ver con alguna de estas pruebas. Definir si el paciente no tiene un síndrome neuropsiquiátrico pensando en un juicio, si no tiene una hemocromatosis que el hígado también puede haber. Entonces, la historia nos va a dar la pauta de hacia dónde vamos a ir a evaluar nuestro paciente. Los aspectos de la edad, el sexo o el género, como lo quieran llamar, tanto el sexo como el género se aplica. El género, si es hombre o mujer, una más frecuente, y el sexo, dependiendo si es con muchos o con poquitos, por dónde es, le puede dar más alguna de estas relaciones. Si es protegido o no protegido, todas estas cosas. La forma de comienzo, ya dijimos, para hablar de cronicidad, que cada 6 meses, es el punto de corte en enfermedades hepáticas. Y el examen físico, tratar de determinar lo que presenta el paciente, si tiene estigmas de una hepatopatía crónica, como los neurocaráculas, de la amplificasa, neurocentrubí, etc. Valores, aquí tenemos todos los valores, y aquí tenemos los valores de las transaminasas y las fosfatas alcalinas, que eso es lo que preguntaban ahora. Listo. Y aquí diferenciar por la elevación de la bilirrubina, como les mencionaba ahora. Esto simplemente recordéis de la misma cosa. El Gilbert, como les digo, es autosómico, es recesivo, se ve con alguna frecuencia y es de los trastornos benignos más frecuentes del hígado y pasa sin ningún problema.
Y el Krieger-Nadal, como les decía, puede ser autosómico recesivo dominante dependiendo de si hay deficiencia total o no de la enzima, y hay unos que tienen un pronóstico que es bueno y otros que es letal si no se hace el trasplante aquí. En la hiperbilirrubinemia conjugada, una vez que yo la determine, el paso siguiente sería evaluar con imágenes, específicamente una ecografía, para descartar que no haya una función de la vía biliar extrahepática y ya centrarnos a buscar qué es lo que está pasando. Muy bien, ¿alguna pregunta? Esto es lo que les decía de las transaminasas en unión con la bilirrubina ahora. ¿Alguna pregunta? A ver, siempre que hay una pregunta y es la CEPRE. ¿Todos saben qué es la CEPRE? Colandopancreatografía endoscópica retrógrada. ¿Se acuerdan bien? No, pero es que aquí se me aprende. ¿Qué es eso? Es simplemente una endoscopia que no solamente tenga hasta el duodeno, sino que a través del orificio que comunica con la vía biliar se mete hacia el conducto biliar y puede evaluar la vía biliar y el conducto pancreático. ¿Para qué? Para descartar algunas funciones en vivo. ¿Cuándo pido una CEP? Una, cuando esté frente a una colestasis hepática sobre todo y no aclare por otros métodos de imagen. Por eso decimos, si yo tengo una colestasis extrahepática, fundamentalmente es una ECO. Si la ECO me dice, sí, hay un cálculo, está obstruyendo, listo, yo no tengo que hacer ese. Así, puedo hacer una terapéutica. Es decir, le meto el endoscopio para llegar hasta donde está el cálculo con una canastilla, así como hago la biología, tratar de sacarlo y destapar. Esas CEPRES, ojo, las CEPRES no son procedimientos inocuos, tienen riesgo. Muchos de esos pacientes después hacen una pancreatitis, porque esa manipulación inflama el conducto, se cierra y hace una pancreatitis y hacen una sepsis. Yo hace por ahí 5 años tuve un caso de un paciente que le hicieron eso y se murió. Ya no me pegaron nada de me tocó ir a declarar a mí y todas las cosas, porque el paciente estaba muy bien y hicieron la sepsis, hizo una sepsis de chocolación. Entonces, eso sería el indicativo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hagamos una pausa breve, 15 minutos, faltan 10 para que nos vamos temprano.